Paz de Cristo, hermanos. A todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, donde quiera que usted se encuentre, reciba un cordial saludo de su hermano y amigo, hermano Samuel Castillo, desde la República del Salvador. En este nuevo video lo que vamos a hacer es comenzar a responder a los argumentos que un pastor trinitario hiciera contra la doctrina unicitaria. Él fue claro. Dijo que no iba a hablar de personas, sino que de la doctrina, de la falsa doctrina de los solo Jesús. Y yo pues soy solo Jesús y orgulloso de ser unicitario apostólico de corazón. Quiero responder, así como él tuvo la osadía de hablar de la doctrina del nombre, quiero también yo hacer uso de mi derecho para contrarrestar los falsos argumentos que utilizó para atentar contra la doctrina unicitaria. Quiero también explicar de que él dijo que eran 7 errores los que iba a exponer. 7 errores de la falsa doctrina, los solo Jesús. 7 mitos, dijo literalmente. Así que voy a hablar de cada uno de ellos en cada video. O sea, van a salir muchos videos, pero es posible que me salgan mucho más de 7 videos por la razón de que él habla de muchos argumentos más, de que en realidad son falsos. Y quiero desentrañar cada argumento para hacer público el hecho de que no podemos decirle a la gente que tenemos la verdad haciendo uso de falsos argumentos o de atentar contra otra doctrina creyendo de que simplemente yo tengo la razón. No, vamos a usar argumentos que son válidos y que la gente puede probar, no solamente en los libros, sino en internet, como quieran hacer. Así que, bienvenidos al programa de hoy. La primera acusación que el hermano pastor trinitario hace es: y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted cristiano cree en un Dios trino, todavía estás en el catolicismo. Como usted se pudo dar cuenta, lo que él dice es que nosotros, los unicitarios, acusamos la Trinidad de haber nacido en el seno del catolicismo. En realidad nosotros no decimos eso. La doctrina trinitaria, sin duda, no se conoció sino a finales del siglo III y del siglo IV. Finales del siglo III y finales del siglo IV. Ahí se conoce lo que se llama la doctrina trinitaria como tal. Que él diga que la doctrina trinitaria fue conocida por los apóstoles es una mentira. Absoluta mentira. Ningún apóstol en la Santa Escritura habla de una Trinidad. Ni de la palabra Trinidad, ni de la forma en que se presenta la Trinidad en estos tiempos, ni tampoco allá por el siglo III, final del siglo III y siglo IV. Ningún apóstol habló de la Trinidad como se habla ahora. Bueno, pero eso podría ser dogmático, pero quiero dejar claro por qué digo esto, por qué estoy hablando de esta manera, y es sencillo: la historia. La historia es una ciencia real que cuenta lo que es. Históricamente hablando, la doctrina trinitaria en el siglo I, o sea, en la época apostólica, no se conoció. No se conoció. Esto lo afirma la Iglesia Católica, la Enciclopedia Católica, la Enciclopedia Británica. La Trinidad como se conoce ahora no fue conocida en la época apostólica. Luego pasa a la época post-apostólica. En la época post-apostólica hubieron escritos de parte de ancianos, de hombres, de líderes religiosos de la iglesia, pero que no tenían nada que ver con teología, con doctrina,
En su gran mayoría, estos escritos eran únicamente para arreglar problemas de la iglesia, o sea, casi siempre eran litúrgicos, escritos litúrgicos. Pero después de la época posapostólica, nace otra época que se le llama la época de los apologistas. Y esta época sí ya comienza a ser afectada por el pensamiento teológico, o sea, la formulación de ideas teológicas. Bueno, no podemos entrar de una vez a hablar de esto. Vamos a hacer un pequeño análisis. Con el apóstol Pablo, la iglesia creció en sobremanera. El imperio romano estaba totalmente establecido y expandido. Y a lo largo y ancho del imperio romano, la iglesia también se había extendido. El evangelio de Jesucristo había llegado a todos los rincones del imperio romano. No podemos nosotros ignorar o hacer de menos el hecho de que juntamente con la expansión del evangelio nace un fenómeno muy complicado, y es que cuando el evangelio llega a lugares donde está desarrollado el pensamiento filosófico, como lo es Alejandría, como lo fuera Grecia, Atenas, Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, eran lugares donde el pensamiento filosófico estaba incrementado. Esto, sabiendo nosotros de que gran parte de personas que recibieron el evangelio llegaron a los pies de Jesús, esta gente llevaba un pensamiento filosófico desarrollado, que con el paso del tiempo vino a impactar en la iglesia. Gente como Alejandro, Arrio, Atanasio y otros eran hombres preparados en filosofía, hombres que la filosofía la comprendían. No dudamos en absoluto que el problema teológico entre Arrio y Alejandro era por cuestiones filosóficas sobre teología. Y este problema teológico filosófico se desarrolló en una época en la que Constantino había dado la oportunidad a la iglesia de ya no ser perseguida con el Tratado de Milán que el mismo Constantino había firmado. O sea, había ya la oportunidad de que la iglesia pudiese acudir al Estado, y así fue. Alejandro y Arrio acudieron a Constantino para ponerse de acuerdo en quién tenía la razón. Finalmente nos damos cuenta nosotros de que Arrio pues perdió la batalla, por lo menos en un tiempo. Yo no puedo entrar a todas las aristas de esto, pero sí me importa dejar claro de que la doctrina trinitaria se comienza a desarrollar a finales del siglo III, donde ya Tertuliano ya comienza a tener ya una influencia griega, porque la iglesia se había expandido y esto trajo sus resultados, trajo sus consecuencias. Y fue así como se comenzó a formular un credo que se le llama el credo atanasio. Y en el concilio de Nicea, cuando ya se hace una convocatoria y se presenta Alejandro y se presenta Arrio, a fin de cuentas, la Trinidad fue recibida o fue abrazada como el Dios que tenía razón, o sea, el que era el Dios. La Trinidad era la teología aceptada. Y a partir de ese momento, aquellos que abrazaban la Trinidad se constituyeron la iglesia estatal, la iglesia aprobada por el Estado. Y los que no fueran parte de la Trinidad, estos eran herejes y por lo tanto no estaban incluidos en la iglesia aprobada por el Estado. Esto trajo consigo también
el que la Iglesia Católica, ya establecida, ya porque después de los concilios se establece la Iglesia Católica, entonces comienza a agarrar auge. Y agarró un auge tal de que ellos se posesionaron como la única iglesia, la iglesia madre. Porque entendemos que las demás fueron desechadas porque Constantino lo que hizo fue establecer que la Trinidad era Dios. Así comprendemos nosotros de que la doctrina trinitaria ha sido producto de la reflexión de hombres como Alejandro y Atanasio. De esto no solamente yo hablo, la Iglesia Católica está de acuerdo también con lo que estoy afirmando. Veamos el siguiente video. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio por dudar acerca de esto. Entonces fue un trabajo teológico bastante complicado, un trabajo bíblico, escriturístico bastante complicado, filológico bastante complicado, de mucho tiempo hasta que se pudo definir la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos. Como podemos ver, la Iglesia Católica afirma que ellos son los creadores de la doctrina trinitaria. Y no solamente eso, también afirman que la doctrina trinitaria es producto de la reflexión de hombres que vivieron a finales del siglo III y principios del siglo IV en adelante. En esto yo les doy absoluta razón a los católicos. Aquí el hermano pastor trinitario no tiene razón, porque la iglesia primitiva nunca creyó en un Dios trino como lo cree la iglesia trinitaria de hoy. De hecho, la frase Trinidad o la palabra Trinidad ni siquiera se encuentra en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Ellos podrían argumentar de que tampoco la palabra unicidad se encuentra en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Pero hay una gran diferencia de creencias, porque nosotros no creemos que la unicidad sea Dios. Y ellos sí creen que la Trinidad es Dios. Es cosa muy diferente. Porque nosotros los unicitarios no adoramos la unicidad, puesto que nosotros en nuestra teología lo que afirmamos es que la unicidad es un atributo de Dios. Y por supuesto la palabra unicidad no se encuentra en la Biblia como tal. Pero como nosotros entendemos que solo es un atributo, lo aceptamos para explicar la sana doctrina. Ahora bien, es cierto que la palabra unicidad no se encuentra en la Biblia, pero tampoco la palabra omnisciente, omnipresente se encuentra en la Biblia. Inmanente, trascendente. Son palabras que no se encuentran en la Biblia, pero son atributos que aceptamos porque son parte de la naturaleza de Dios. De la misma manera, la unicidad es un atributo de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, nosotros no adoramos la unicidad. En cambio, el trinitario sí adora la Trinidad, porque no solamente es para el trinitario un atributo, sino que para ellos la Trinidad es Dios. Es cosa muy diferente con el unicitario. Allí usted puede hacer la comparación y creer lo que quiera, pero el hermano trinitario en esto está equivocado. Bien, lo que nosotros en realidad sí afirmamos es que toda iglesia trinitaria viene de la Iglesia Católica. Toda iglesia trinitaria viene de la Iglesia Católica, y esto la historia está, usted estudia historia
Vea la historia cristiana y usted se va a dar cuenta. Toda iglesia trinitaria, protestante, como se le quiera llamar, hermanos separados, como les dicen los católicos, toda iglesia trinitaria viene de la iglesia católica, les guste o no les guste. No voy a hablar de rubros, pero toda iglesia trinitaria viene de la iglesia católica. ¿A raíz de qué? ¿Por qué afirmo eso? Lo afirmo porque la iglesia católica, cuando se establece allá por el siglo, a inicios del siglo IV, el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se establece la iglesia estatal. Desde esa época, la iglesia católica agarra auge y es la que toma protagonista en todos los reinos del mundo. En aquella época habían reinos y todos los reinos estaban influenciados por la iglesia católica hasta el siglo XV. En el siglo XV aparece lo que nosotros conocemos en la época actual como la Reforma. Y con la Reforma viene la independencia de un grupo de hombres que se rebelan contra ciertas prácticas de la iglesia católica. Todos los reformadores eran católicos y se salen de la iglesia católica y establecen lo que ahora se conoce como la iglesia protestante. Yo entiendo que protestantes ya no hay porque nadie anda protestando contra la iglesia católica ahora, pero así fue conocido históricamente y todavía aún así se les etiqueta como protestantes. Y todos ellos vienen de allá, desde, por supuesto, desde la época de Martín Lutero y pasa de Inglaterra, ¿verdad? Pasa el evangelio protestante a Norteamérica. Desdichadamente, el evangelio protestante no llegó a parte de Norteamérica como lo es México y Centroamérica y Suramérica, porque a nosotros los suramericanos, centroamericanos y aún los mexicanos no fuimos conquistados por los anglosajones, sino que fuimos conquistados por los españoles, y por lo tanto, como el rey de España era católico, se nos trajo la fe católica. Entonces las misiones que se organizaron allá por el año 1800, 1890, 1880, 1930, todas estas misiones que se establecen en Estados Unidos por haber sido poblados por los anglosajones, que ellos no eran católicos sino protestantes, pasaron a ser los que evangelizaran la fe protestante a parte de Norteamérica, como lo es México, Centroamérica y Suramérica. De esto entendemos nosotros, que si todos vienen de la Reforma, todos pertenecieron en cierto sentido y tienen parte de la Iglesia Católica. O sea, el hecho que las iglesias trinitarias de hoy, que se conocen como protestantes o hermanos separados, practiquen la Trinidad, no es porque ellos lo hayan tenido como revelación, sino porque la iglesia católica se los heredó. Eso es importante entenderlo. Esto es historia, señores. Esto no es Biblia. A mí que no me diga un pastor trinitario de que él lo aprendió por revelación y por la Biblia. Por supuesto que no. Él lo aprendió en los institutos. Y por supuesto, todo el material de los institutos ha sido producto del conocimiento adquirido de personas que vienen desde las épocas pasadas. Desde Martín Lutero, que aún se estudian sus estudios, y que la Trinidad ya estaba arraigada en sus corazones. Todas las demás iglesias, desde iglesias pentecostales hasta las iglesias bautistas, todas vienen de la iglesia católica. Y los grandes líderes de las iglesias trinitarias lo saben, pero le tienen fe a su Dios trinitario. Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros no decimos que la iglesia católica inventó la Trinidad, aunque vista retrospectivamente, sí, la iglesia católica la inventó, porque todos los líderes que defendieron la fe trinitaria pasaron a ser después la iglesia católica. Este varón dice que tiene evidencia histórica para decir que la iglesia primitiva
adoraba la Trinidad. Permítame decirle de dónde salió la doctrina de los solo Jesús, porque tenemos evidencia histórica para saber que la iglesia primitiva sí creía en la Trinidad y que los solo Jesús surgieron después. Pero no presenta ninguna evidencia. ¿Cuál es la evidencia? No la presenta. Y eso deja mucho que desear de él. Él habla de la doctrina unicitaria, como si la conociera, pero no presenta ninguna evidencia histórica que diga que los apóstoles en realidad adoraron la Trinidad. ¿Por qué? Porque no la va a encontrar. No hay evidencia ni histórica ni bíblica que diga que los apóstoles pudieron adorar la Trinidad, porque en la época de ellos ni siquiera se conocía ese término. Ahora bien, hay un documento por ahí, ¿verdad?, que se le llama el Credo de los Apóstoles, que es un documento que no ha sido autentificado en realidad. O sea, se tiene como auténtico, pero todavía no es recibido como una autoridad legítima. Puede serlo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Trinitaria, pero poniendo las cosas como son, en realidad el Credo de los Apóstoles no deja mucho que desear en comparación de los libros del Nuevo Testamento que nos dicen otra cosa. Bien, el pastor trinitario habla de que hubieron dos hombres en el siglo III después de Cristo que pusieron en tela de juicio la doctrina de la Trinidad. En el siglo III después de Cristo se levantaron dos herejes a poner en duda la Trinidad de Dios. Uno de ellos fue Arrio, quien se inventó la idea de que Jesús era un Dios creado, pero que no era el Dios soberano y omnipotente. De esta manera, él alegaba que no existe una Trinidad, sino que el Padre es el Dios verdadero y que Jesús es, digamos, que un Dios inferior creado. Curiosamente, esa es la misma doctrina de la secta de los Testigos de Jehová, pero al mismo tiempo surgió otro hereje con la misma intención de poner en duda la Trinidad de Dios, y se trata de Sabelio, un sacerdote que enseñó que no existe una tal Trinidad, sino que Dios es una persona que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Jesús en la Encarnación y finalmente como Espíritu Santo en Pentecostés. Fue ahí que por primera vez, cientos de años después de la muerte del Señor Jesús, alguien se atrevió a enseñar semejante barbaridad doctrinal. En realidad no es así. Los pleitos de Arrio y de Alejandro surgieron entre ellos. Alejandro era obispo de la iglesia de Alejandría, Arrio era diácono de la iglesia de Alejandría y Atanasio era el secretario del obispo. Entre ellos hubo disensión de la doctrina, porque Arrio enseñaba que Dios era solo uno y que Jesús no era ese Dios, sino que Jesús era un Dios creado, uno más pequeño. Y en cambio Alejandro enseñaba la Trinidad, y entre ellos hubo disensión. Hubieron concilios más pequeños que no tuvieron mucho énfasis y no se pudieron poner de acuerdo, y esto llevó a que ellos apelaran a Constantino para luego Constantino establecer de que la Trinidad tenía razón. Ahora, luego él habla sobre Sabelio, y él saca a Sabelio porque él ha leído los libros. Y cuando uno lee libros, es muy bueno leer libros, pero cuando uno solo lee un libro y no se abre para luego ver la realidad, porque un libro es el pensamiento de un hombre, pero necesita expandir el conocimiento y ver otros libros y leer la historia antigua, leer los escritos de, por decirlo, de Tertuliano. Y allí se da cuenta él de que en realidad está hablando mal, porque Sabelio, es cierto que era un unicitario y nos sentimos orgullosos de saber que Sabelio defendió la unicidad, pero no solo Sabelio, también Noeto, también Práxenas. Ahora, Sabelio, que fue un defensor de la unicidad, no tuvo lugar en el concilio de Nicea. Él saca a Sabelio porque está contra la iglesia del nombre. Quienes discutieron en el concilio de Nicea para ver quién tenía razón solamente fue Alejandro y Arrio.
Sabelio no fue tomado en cuenta para defender la doctrina unicitaria. Y no porque la iglesia unicitaria fuera pequeña en el siglo II y siglo III. Cuando leemos los documentos de Tertuliano, Tertuliano escribe contra Práxeas. Tertuliano es un trinitario, Práxeas es un unicitario. Mire lo que escribe Tertuliano. Dice: los simples, y agrega, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, se sorprenden de lo que se denomina la dispensación, un Dios en tres personas. Dice, cierro allí comillas porque importante, estoy citando Wikipedia, bajo el tema modalismo. Modalismo es lo mismo que la unicidad. Práxeas era un unicitario modalista y yo soy un unicitario modalista. Ahora, importante esto: cuando Tertuliano, siendo trinitario, escribió contra Práxeas, dijo de que los simples, le llama simples a los unicitarios, siempre constituyen las grandes mayorías y que se admiran del Dios trinitario. Esto es importante en la historia, esto no lo comenta el pastor que hizo este video. De que Tertuliano, siendo un hombre trinitario, reconoce que la iglesia del segundo y tercer siglo, en su gran mayoría, era unicitaria. No fue sino a finales del siglo III y a principios del siglo IV que las cosas empiezan a cambiar por la iglesia estatal. Es importante. Sabelio también era unicitario, Práxeas también era unicitario. Pero hay que dejar claro que en el escrito de Tertuliano, siendo trinitario, reconoce que la iglesia más grande, las grandes mayorías en la época del segundo siglo y tercer siglo, todos eran, la gran mayoría, unicitarios, y que se admiraban del Dios trinitario que estaban inventando en esa época. Algo sí es cierto de lo que dice este varón, que la iglesia unicitaria estuvo en anonimato total. Fue entonces que la iglesia reprendió la doctrina unicitaria y estuvo en anonimato total hasta la... Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que no existió. Desde la época de los apóstoles hasta la actualidad, la iglesia del nombre ha existido. Que haya estado en anonimato total, eso es otra cosa. Siempre la iglesia del nombre ha sido una iglesia sufrida y perseguida. Y esto es lo que también nos identifica con el mensaje de Cristo. Eso nos dijo el Señor Jesús que iba a acontecer con la iglesia verdadera. Ahora bien, Él también habla desde su punto de vista trinitario. Por supuesto, ellos no han estado en el anonimato total. La iglesia unicitaria no nace en el 1913 como él piensa. Ahí nace una organización. La iglesia del nombre de Jesucristo siempre ha existido. Aunque el pastor trinitario tiene razón, en el anonimato, pero siempre ha existido. Porque ellos prevalecieron. La iglesia católica tenía el poder y lo sigue teniendo. Y ellos, por ser ramas de esa iglesia católica, ellos han tenido una gran influencia sobre el mundo. Pero eso no da lugar para que ellos sean la iglesia verdadera, cuando ya antes lo he dicho. La doctrina trinitaria, según Tertuliano, se estaba formando en esa época, y los unicitarios, que constituían las grandes mayorías del siglo II y del siglo III, se admiraban de la doctrina trinitaria que se estaba formulando en esa época. Otro error que comete este pastor es decir que la iglesia primitiva no creía en que Dios se había manifestado como Padre, que Dios se había manifestado como Hijo y que Dios se había manifestado como Espíritu Santo. La iglesia verdadera nunca ha creído que fueran tres manifestaciones en vez de tres personas, ni la iglesia primitiva ni la iglesia en general a través de estos 2000 años de historia. Existen de hecho muchísimos escritos de la iglesia primitiva que reflejan que ellos creían en la Trinidad de... La Biblia nos habla de las manifestaciones de Dios y que Dios se ha manifestado de diversas maneras a los hombres. Isaías 45
dice la palabra del Señor. Voy a leer la escritura y la voy a citar al pie de la letra. Tengo los versículos de memoria, pero pudiera equivocarme. Así que Isaías capítulo 40, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y se manifestará la gloria de Jehová. Hay que recordar que la gloria de Jehová es su esencia, su grandeza. Y esa es la que se va a manifestar, hablando en sí de la manifestación de Dios en carne. Esto es lo que Pablo decía en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces Isaías dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Proféticamente Isaías dice, se manifestará la gloria de Jehová, hablando del Hijo, que el Hijo se iba a manifestar. Y ya Pablo no habla proféticamente, Pablo habla en un punto de confirmación. Grande el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Entonces habla de la manifestación del Hijo, ¿no es cierto? Ahora veamos lo que dice Isaías 53:1. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es una referencia al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, al Hijo. Al Hijo. El brazo de Jehová es una referencia al Hijo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Volvemos a ver la manifestación de Dios como Hijo. Eso está claro ahí en la palabra del Señor. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 21. Nos habla la palabra del Señor de la misma manera. Juan 14, 21. Mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Jesús se va a manifestar a él. Pero ¿cómo? Judas no lo entendía. Ya Jesús ya no se va a manifestar como Hijo. Ahora se va a manifestar como Espíritu Santo. Así lo sigue diciendo. Y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo. Le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, versículo 23, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y a eso se le llama manifestación. Jesús le llama la manifestación del Espíritu Santo. Está hablando de la manifestación del Espíritu Santo. Romanos 10:20, para que sigamos con la misma línea de pensamiento, dice: e Isaías dice resueltamente, dice Pablo, hablando de Isaías: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios hablando a través de Isaías. Isaías dice que Dios dijo: me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios se manifestó. Yo no sé qué parte de la Escritura no entiende este pastor. Importante que ustedes sepan que lo que está diciendo es una aberración. Que diga que los apóstoles no creyeron que Dios se manifestó de diversas maneras, esa es una aberración. Y eso que está enseñando es muy peligroso. Es una herejía. Es una herejía. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 2. 1 Juan capítulo 1 versículo 2. El apóstol Juan también nos habla. 1 Juan capítulo 1 versículo 2. Porque la vida, dice Juan, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estimado hermano, Dios se ha manifestado de diversas maneras a los hombres. Dios se ha manifestado a través de una zarza. Dios se manifestó como el ángel de Jehová.
Dios se manifestó a través de un fuego, de una columna de nube, de un viento. Dios se manifestó de diversas maneras. Pero en cuanto hablamos de la redención, Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Esto lo podemos ver en la Escritura. Yo no sé por qué una persona puede decir que los apóstoles lo creyeron si los apóstoles mismos nos lo están diciendo en la palabra de Dios. Más bien que aquí estamos descarando lo que este varón, a pesar de que él lo hace muy educadamente, pero no se puede pasar por alto lo que está diciendo porque es muy serio. Él acusa a la iglesia unicitaria de que los apóstoles no creían en que Dios se ha manifestado de diversas maneras, y los mismos apóstoles nos están diciendo a nosotros a través de la Biblia que Dios se ha manifestado de diversas maneras, y lo dejaron escrito para acabar de alivio.